encuentro de amigos. Mil gracias por acompañarnos en el lanzamiento del libro Las Colombias que he vivido. ¿Cómo estamos de sonido? ¿Me escuchan bien allá atrás? ¿Estamos bien? ¿Se escucha mal? Me dicen aquí atrás. Mejor. Bueno, les decía que muy buenas noches por estar aquí presentes. Mil gracias por acompañarnos en el lanzamiento del libro Las Colombias que he vivido, Memorias y Confesiones Políticas, del ex senador y presidente del Partido Conservador Colombiano, nuestro amigo Hernán Francisco Hernán Andrade. Nos complace mucho que hayan atendido a esta amable invitación, a un acto que más que un acto editorial o político, es una reunión de amigos para congratularnos por el nacimiento de este libro. En primer lugar, mil gracias a la Universidad Sergio Arboleda y a su rector, el doctor Rodrigo Noguera Calderón, y a todo su equipo por la generosidad de brindarnos este bonito espacio acogedor. Mil gracias a la editorial Oveja Negra, a su presidente José Vicente Catarín, por confiar en este producto editorial y a su equipo de diseño y comercio. Mil gracias al artista de Pitalito, a nuestro amigo Mario Ayerbe González, por prestarnos para la portada su maravillosa y dura obra, La Jaula, que relata uno de los aspectos más dramáticos del conflicto armado, el de los secuestrados de las FARC. Esta obra forma parte de la serie De la sombra a la luz, que Mario elaboró para un libro con la excongresista Consuelo González de Perdomo y el fallecido escritor Fernando Soto Aparicio. Mil gracias al equipo que adelantó la revisión, corrección y edición de este trabajo, Edgar Ricardo Serrano, Melquisede Torres y Sebastián Torres Cedeño. Mil gracias al señor exministro Juan Camilo Restrepo Salazar, autor del prólogo del libro, que lastimosamente el doctor Juan Camilo Insinge, líder conservador, exministro de Estado, no nos pudo acompañar, pero hoy nos ha dejado su mensaje para compartirlo con todos ustedes. Por favor, les pido que rueden el video del mensaje de nuestro amigo Juan Camilo Restrepo. Lamento mucho no poder participar personalmente en este acto de lanzamiento del libro del doctor Hernán Andrade, del cual tuve el gusto de escribir su prólogo. Como allí lo digo, en Colombia existe, o mejor, no existe la costumbre que existe en los países anglosajones de que los políticos escriban sus memorias. Estas, por el contrario, son las memorias de 25 años de vida política de Hernán Andrade. Quien quiera tener una visión amable, completa, de lo que ha sido la vida política del país en los últimos 20, 25 años, este es el libro exacto para tener esa visión. Allí ustedes verán, Hernán Andrade se pasea desde cuando llega como joven estudiante aquí a Bogotá, hasta cuando recientemente se retira del Congreso, después de haber sido presidente del mismo, presidente del Partido Conservador. De manera que mis mejores augurios en esta presentación al mismo doctor Andrade, y el que quiera conocer la letra menuda, pero también la letra grande de la política colombiana, este es el libro que les recomiendo. Gracias a nuestro amigo el doctor Juan Camilo por sus palabras y por estar presente aquí, aunque pidió disculpas en general. Bueno, a continuación el panel de opinión alrededor de nuestro libro, el que hoy nos convoca a todos y a cada uno. Con toda la generosidad, hace parte de este panel, sin más duda, el doctor Holguín Sardi, quien se ha desempeñado como ministro de Estado, presidente del Partido Conservador, alcalde de Cali, gobernador del Valle del Cauca y senador de la República. Doctor Holguín, muchas gracias por estar acá.
Sin más duda, el doctor Rodrigo Rivera Salazar, quien ha prestado valiosos servicios al país como ministro de Estado, precandidato presidencial, embajador de Colombia ante la Unión Europea, profesor universitario, presidente del Partido Liberal, presidente de la Cámara de Representantes y senador de la República. Y en los últimos meses estuvo a cargo de las negociaciones de paz con el ELN. Doctor Rodrigo, mil gracias por acompañarnos. El doctor Antonio Navarro Wolf, quien ha sido ministro de Estado, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, candidato presidencial, representante a la Cámara, senador de la República, alcalde de Pasto y gobernador de Nariño. Doctor Navarro, mil gracias por aceptar la invitación. Y por supuesto, el autor del libro, nuestro amigo Hernán Francisco Andrade Serrano, abogado de la Universidad Libre, se ha desempeñado como concejal de Neiva, diputado del Huila, representante a la Cámara, senador de la República, presidente del Congreso 2008-2009, actual presidente del Partido Conservador Colombiano y, cómo no decirlo, padre de una bonita familia. Y en calidad de moderador del panel, el doctor Andrés Mejía Mahmoud, filósofo de la Universidad Nacional, ha sido columnista de la revista Cambio, el diario Vanguardia, Ámbito Jurídico, entre otros medios de comunicación. Analista político, autor del libro El destino trágico de Venezuela y actualmente panelista de la cadena Blue Radio. Doctor Mejía, señores panelistas, el espacio es de ustedes. Muchas gracias, Viviana. Muy buenas noches a todos. Para empezar, yo quiero compartirles una vivencia. Cuando yo le di la vuelta a la última página de este libro que se llama Las Colombias que he vivido, tuve la impresión de que yo creía que yo conocía a Hernán Andrade, porque yo conocía a un hombre, primero lo conocí por su trayectoria pública, después tuve el privilegio de conocerlo personalmente. ¿Y qué conocía yo? Eso que seguramente conocemos todos nosotros, ese hombre amable, bondadoso, simpático, trabajador, madrugador, afable, querido, de un espíritu personal y político muy espontáneo. Lo que yo no sabía, y lo que seguramente muchos de ustedes no saben, pero van a encontrar acá, es que en la vida de Hernán Andrade, en la vida de él desde su infancia, pasando por su juventud, sus años de estudiante, sus inicios en la política, sus vivencias en la política, hay una gran cantidad de historias que yo no dudaría en calificar de aventuras increíbles, que seguramente muchos de nosotros no sabemos que él pasó por esos episodios absolutamente maravillosos de la vida nacional, algunos de ellos muy difíciles. Y el doctor Andrade, que pone siempre de presente y da prioridad siempre a esa amabilidad que lo caracteriza, tal vez no nos había contado nunca la gran cantidad de episodios y esa maravillosa crónica de los últimos 20 o 30 años de la vida nacional que está en este libro. Entonces agradezco la invitación que me han hecho a moderar la conversación sobre este libro y sin más introducción, yo voy a darles la palabra a nuestros invitados para que iniciemos esta conversación. Y como este libro, como lo decía ahora, contiene de cierta manera una crónica muy calificada y directa de los últimos años, de las últimas décadas de la política colombiana, contada por uno de sus protagonistas, quien tuvo a bien invitar a otros de los protagonistas, yo les propongo que empecemos por lo que tal vez para mí fue lo más impactante desde ese punto de vista del libro, y es el relato tan intenso que hay de ese periodo tan difícil de la vida nacional que tuvimos a finales de los años 90, principios de la década pasada, la parte más aguda del conflicto armado colombiano. Yo no sabía que el doctor Andrade, yo sabía por supuesto que él había sido un protagonista de la política de esa época, pero no sabía que a nivel personal, incluso su vida había estado tan comprometida con eso. De modo que yo quisiera empezar, doctor Andrade y ilustres invitados, por pedirles que a través de sus experiencias y de lo que usted nos cuenta en este libro, sin que cuente todo para que
deje a los invitados con el ánimo de leer todas esas maravillosas historias que hay acá, nos cuenten algo de las vivencias de esa época en la que a Colombia se le calificaba como Estado fallido y básicamente en el mundo todos apostaban por la desintegración inminente del país. ¿Cómo lo vivieron ustedes como políticos, como personas? ¿Qué recuerdan de eso? ¿Qué experiencias recordarían para el país de ese entonces? Un saludo para que se animen a leer y a comprar libros, ¿cierto, Andresito? A mis compañeros de panel, escogidos con el criterio de colegaje, de amistad y admiración, porque los tres panelistas y yo compartimos 4 años de comisión primera de Senado con Rodrigo Rivera, Carlos Holguín, con el ministro Holguín, más tiempo con Antonio. Comenzamos en el 98, después volvimos a reencontrarnos y fueron 3 colegas excelentes que me honran todavía hoy, afortunadamente, con su amistad, con todos, con mi familia, con Lorena, con Isabela, con todos mis colegas, Mirencita, Carlos Martínez, todos, Soledad, todos miembros del directorio, concejal de Bogotá, Nelson Cubides, todos los aquí presentes, gracias por asistir. A usted, Andrés, que me ha acompañado en estos 2 años, con su capacidad, con su calidad, con su autoridad intelectual, y quien le pedí especialmente que moderara. Yo no quiero ser largo, saludar, es una serie de episodios desde el 98, donde Rodrigo Rivera ya era figura nacional, había dirigido continuo, y para nosotros era un ídolo, Rodrigo, verlo dirigir la Cámara de Representantes en aquel famoso proceso 8.000, dando garantías, como nos tocó darlas en la presidencia del Senado, y aquel célebre voto positivo o negativo a la ponencia de archivar, y por el contrario se pidiendo que existiera el juicio político. Con Antonio muchos episodios narrados en el libro, la admiración de siempre, Antonio. El Navarro tiene un componente del Tolima grande también. Su padre vivió muchos años en Ibagué, y el origen de Antonio no es estrictamente nariñense, sino que tiene sangre de nuestra tierra tolimense. Gracias a Antonio por haberme honrado con su amistad todos estos años, mi admiración, y sigue estando usted vigente. Y faltó en esa larga trayectoria un tema más, como es su visión sobre Bogotá y sobre su deseo de gobernar esta ciudad. A mi padre político de muchos años, a Carlos Holguín Sardi, quien tengo el recuerdo de mis años mozos, cuando usted era uno de los generales que rodeaban esa luz de pensamiento que era Álvaro Gómez Hurtado, y el lanzamiento de este libro acá no es fortuito, es por lo que significó Álvaro Gómez para mí, para el país, y tengo clara la alianza Navarro-Álvaro Gómez en la Asamblea Nacional Constituyente, que le dio mucha vida a segunda vuelta presidencial. Los partidos, buena parte de la Carta del 91 la construyeron Navarro y Álvaro, y tengo el recuerdo de Carlos Holguín cuando tenía todas las, y la sigue teniendo, para ser presidente de Colombia, y siempre había ese jefe egregio con esa autoridad intelectual que era Álvaro Gómez, y esa generación, pues no solamente le faltó llegar a la dignidad presidencial, pero esa generación fue de lujo, y compartimos años muy lindos en la comisión primera. Aquí estábamos contándonos anécdotas de la primera, de lo que fue la presencia del narcotráfico. Rodrigo, usted que ha sido un luchador para todo lo que significó el narcotráfico, episodios todavía no contados, todavía no totalmente contados, de la presencia del narcotráfico en la comisión primera del Senado, del cártel de Cali, que quiso sobornar esa comisión para enredar la extradición de los Rodríguez Orejuela, y siempre había un faro moral en el Partido Conservador, y con todo el respeto de todos los colegas que puedan haber acá de mi partido, el último jefe político natural que sigue existiendo a lo largo y ancho del conservatismo en Colombia se llama Carlos Holguín Sardi. Así que me honra, doctor Carlos, de haber sido su amigo, su compañero, y me honra que ustedes compartan estas vivencias desde orillas, por ejemplo, en el tema del proceso de paz de Pastrana,
vivimos episodios con el doctor Holguín, cuando el presidente Pastrana también quiso, comprometido en el Caguán, de alargar periodos presidenciales, y el doctor Holguín a nombre del partido y yo como ponente nos negamos a esa prórroga, episodio que se repitió como si la vida no pasara en este mismo episodio recientemente. Todo lo que se construyó en la política de Pastrana, todo lo que vivimos, la compañía de mi hermana Esperanza, que hoy me ocupa en el Senado, vivencias donde la FARC se encegueció con mi nombre y con los políticos del Huila, y por eso es el símbolo del libro. El único político activo de algún nombre que en ese momento quedó libre en la política huilense fui yo. La FARC se llevó a Consuelo González, a Silvio Vázquez, a Orlando Beltrán, a Jorge Eduardo Heche, después se llevó a Gloria Polanco, a Jaime Lozada, y a mí, por fortuna de mi Dios y el ejército que me protegió y muchas razones, logré protegerme. En uno de esos episodios, Esperanza cayó en un retén de 200 guerrilleros, recién egresada de la Secretaría de Gobierno. Los campesinos la protegieron, rezaron todo el día, gritaron arengas y nunca supieron que Esperanza Andrade había estado ahí 8 horas, o si no, ellos dijeron en la selva que se la hubieran llevado porque lo que esperaban era llevarse a Hernán Andrade. Ese día se llevaron a Silvio Vázquez, y hace 8 días estuve hablando de los contradictorios del proceso de paz, y ese no se trata, en una vereda en Acevedo que se llama, en San Adolfo, y en una vereda que queda a 40 kilómetros de Belén de los Andaquíes. Antonio, usted dijo en Caquetá que ustedes lo conocía bien. Un día dijo Antonio una anécdota lindísima, estábamos socializando la ley de víctima y le dijo a un auditorio de 500 estudiantes de la Universidad de Amazonía: yo les conozco el Caquetá mucho mejor que ustedes, porque yo lo conozco a pie. Así que usted conoce el Caquetá, y ahí da la selva, y ahí no se puede ir en San Adolfo, y en toda esa zona. Ahí tuvieron a Silvio Vázquez 18 meses, y evidentemente una cosa es antes del proceso de paz, otra. Podemos tener discrepancias, pero en cuanto territorialmente, en tal, en campesinado, mucha zona del país hoy no tiene el peso. Esperanza me acompañó en toda esa vida política y bien ganada hoy su senaturía, y aparece en algunos relatos. Así que es una larga, pero traté de no ser denso, sino contar episodios de la vida pública nacional. Germán Vargas Lleras cumplió un papel como copresidente de comisión, como el atentado de la batería del libro se narra. Yo ligo ese atentado al narcotráfico porque esa semana habíamos radicado la ponencia de extinción de dominio. Ese mismo día me tocó un bombazo en Residencia Tequendama, que hasta ahora lo cuento, porque era un viernes en la noche y no tenía sentido que yo publicara que había estado en ese sitio a la hora, en el piso 27, cuando el atentado había sido en el piso 30. Me pusiera a escribir un libro sobre los atentados de la FARC. Fueron por lo menos 15 episodios que la FARC quiso secuestrarme o matarme, por varias razones: por huilense, por líder, por haberme inventado la reelección presidencial del presidente Álvaro Uribe. Me persiguieron en Ibagué, me persiguieron en varios sitios, me fueron a sacar de una universidad, acá está Fabio Tovar, y por mal estudiante de inglés ya me había retirado y no me consiguieron en la universidad. Se consiguieron, mataron a Jaime Lozada, y el guerrillero señaló en el juicio que él buscaba matar era Carlos Ramiro Chávarro o Hernán Andrade. Se confundieron con el carro de Jaime, yo venía a 3 minutos, también me salvé. Bueno, en Ibagué, en muchos sitios, la FARC, y tener que volvérmelos a encontrar en La Habana, ya en los temas de la Asamblea Constituyente. Antonio viajó ese día a La Habana, que estuvimos cara a cara con el comandante Márquez todavía, y con Lozada, y con Joaquín Gómez, y con toda la cúpula. Ese día no faltó nadie, Timochenko, para dialogar temas de agenda legislativa, y estaba empantanado el proceso. Así que es una vivencia larga que termina con un sueño que compartimos muchos y compartimos todos los colombianos. Rodrigo, no sé si pudo asistir ese día a Mesetas. ¿Usted fue a Mesetas a la firma? Estaba en Bruselas defendiendo el proceso de paz, y ver esos muchachitos, todos jovenciticos,
con el anhelo de regresar a la civilidad y con el anhelo de reintegrarse en esos parajes y paisajes del Meta, de mesetas, pues no deja de impactarlo a uno, como señalo a mi infancia, porque mi infancia fue en San Vicente del Caguán. Así que el libro tiene toda esa serie de relatos, pero un mensaje final, que una vez Carlos Holguín no estaba ese día, una vez estaba un cuerpo asesor de la candidata Noemí Sanín, y le aconsejaron a Noemí Sanín ese día oponerse férreamente a la reelección y al presidente Uribe. Y le dije, pero es que los únicos que no están con Uribe son ustedes, los que están acá. Todos en provincia estamos con el presidente Uribe. Una cosa es la Bogotá y las ciudades capitales, Antonio. Otra es ir a los pueblos, a Leyva, Nariño, Argelia, a Guachucal, a la tierra de Mirencita, a todo lo que es provincia. Una cosa es la visión que tenemos los que, doctor Sarama, los que nos toca ir a la provincia, y otra, hacer política en los clubes sociales y tomándose un whiskycito y despotricando contra todo lo que significa la política de provincia y los políticos de provincia. Con esa doble visión, respetando por supuesto, pues me dediqué a estas memorias. Yo no sabía que se tenía esa costumbre en Estados Unidos, pero me parece que es como un testimonio de lo que pasó en el Congreso de Colombia, de Pastrana, Uribe, Santos, y en fin, el anhelo que lo que hoy tenemos, que es la esperanza, Rodrigo Rivera, usted que defendió el proceso en Bruselas, la esperanza que tiene el mundo, que Colombia no nos sigamos matando. Compartí una comida exquisita, excelente, que nos brindó el entonces embajador Rodrigo Rivera, y puedo decir nombres. Estaba Alfredo Rangel como delegado del Centro Democrático, estaba el presidente Santos, estaba yo, estaba estaba el gobierno del presidente Santos, estaba Rodrigo Rivera, estaba Alfredo Rangel, Hernán Andrade y unos parlamentarios europeos, y comenzó Alfredo Rangel a criticar el proceso de paz con todas las críticas válidas que tiene, y un parlamentario del PSOE, se acuerda, de unos 70 y pico de años, ¿cómo se llama?, le dijo a Alfredo Rangel, entonces usted ahora que lleguen al poder van a meter preso a Timochenko. ¿Se acuerda, Rodrigo? Y dijo Alfredo, no, pues tampoco es para ello. La verdad es que una es la visión de paz acá, y otro lo que le tocó ahora a Iván Duque en la comunidad internacional, salir porque en el mundo no existen guerrillas, mucho menos por razones sociales. Esa página la tenemos que terminar de doblar, y por eso quise dar testimonio en esos 230 páginas, Andrés, de lo que significó mi vida pública, de haber compartido con estos tres grandes hombres en comisión primera. Me honraron con su voto para presidente de la comisión, y en fin, quiero ante ustedes presentar esas memorias, pedirles que la lean. Aspiro a que sea agradable y ameno, y que en este panel recordemos algunos episodios de lo que fue Pastrana, Uribe, Santos, 20 años de vida política, y lo que le corresponde a Iván Duque. Qué país tan difícil de gobernar, y qué tan fácil que es criticar, y otra cosa sentarse allá en el solio presidencial. Hoy debe estar diciendo Iván Duque, ay, yo no sabía que este tema económico era tan fuerte, y otra cosa es estar en la orilla de la crítica, y otra cosa es ejercer el mandato presidencial. A todos ustedes, a mi familia, a todos los que me han acompañado, a los que me han honrado con la amistad a lo largo de esta vida, y a ustedes tres, muchas gracias por acompañarme, y a todos los asistentes, muchas gracias. Bueno, el libro ciertamente es entretenido, y además es lleno de sorpresas. Uno va pasando páginas y dice, ¿usted por qué no había contado? ¿Usted por qué no había contado que fue abogado de Jaime Garzón? ¿Usted por qué no había contado que fue abogado en el proceso que pusieron contra el presidente Barco? En fin, ya lo leerán ustedes en todas esas páginas maravillosas. Usted ha mencionado el tema de la provincia, doctor Andrade. Aquí tenemos en este panel tan distinguido unas personas, incluido usted mismo por supuesto, que tienen la característica de haber venido de la provincia, haber sido políticos de gran trascendencia nacional, conservando su vínculo con la provincia. Yo quisiera darles la palabra a quienes nos acompañan para que nos cuenten primero pues lo que quieran contar de sus experiencias junto con el doctor Andrade, sus experiencias parlamentarias, políticas, y también
si quieren brindarnos una reflexión sobre ese tema que usted ha puesto sobre la mesa, de cuán diferente es el país cuando se ve en las profundidades de sus campos, de sus montañas, sus departamentos diferentes, sus regiones, y el país que vemos aquí en Bogotá. Entonces yo empezaría, si el doctor Holguín quisiera comenzar con sus reflexiones. O Doctor Carlitos. Gracias, Hernán. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a los compañeros del panel. No nos veíamos desde hace bastante tiempo con Antonio. Ha sido muy grato volverlo a encontrar. Y con Rodrigo Rivera pues anduvimos juntos en el último intento de reelección, que después se frustró. Desde entonces he sabido obviamente de por dónde han dado en el mundo y en Colombia. Este libro realmente es impactante por varias razones. Yo lo podría definir la historia íntima de Colombia en los últimos 20 años, en donde ha habido un personaje que o ha sido protagonista o testigo, pero ha estado allí casi siempre de alguna u otra manera como determinador de unos acontecimientos. Yo conocí a Andrade cuando llegó a la Cámara. Como él lo recuerda, yo en ese momento tenía alguna posición de influencia en la bancada y desde entonces le profeso una inmensa admiración por su estilo simple, llano, descomplicado y hasta por su desorden. Uno no sabe nunca a qué hora se encuentra, dónde se encuentra y dónde está haciendo N mil cosas al mismo tiempo, pero finalmente en medio de ese desorden, una disciplina y un objetivo, una visión con los objetivos inmensamente claros, definidos, sabe para dónde va, para dónde quiere llevar a la gente, para dónde quiere conducir un debate político, para dónde quiere que lo acompañen las masas y su partido. Y esas características de su personalidad, pues evidentemente le han ayudado a hacer eso, o testigo o protagonista, pero siempre de alguna u otra forma determinador de una cantidad de acontecimientos en la historia de Colombia de estos últimos 20 años. Desde la Asamblea Constituyente, cosa que yo no sabía, que lo habían escogido para ser asesor ni más ni menos que de Álvaro Gómez en ese momento. Y como lo ha recordado, pues todos sabemos qué pasó en la Constituyente entre Álvaro Gómez y Antonio Navarro y Horacio Serpa, que fueron los copresidentes. Pero pues obviamente Hernán allí era un muchacho recién egresado de la universidad, pero luego sigue proyectándose y en la Cámara llega a ejercer un liderazgo rápidamente, tanto que sus colegas lo eligen presidente de la comisión en la Cámara. Y allí tenemos unos momentos del gobierno de Pastrana realmente duros y difíciles, entre otros defender el proceso del Caguán, que no era cualquier cosa. Además, lo ha mencionado, pues todo lo que se tejió en torno de un propósito de reforma constitucional que presentamos con Hernán, con la bancada, y que pues se malogró, porque lo interpretaron, no sé si con razón o sin razón, como un propósito de reelección o de extensión de periodo. Bueno,
Pero llega el momento de los problemas del narcotráfico y tampoco sabía yo que había sido casi que objetivo de un atentado como el de la torre de residencias Tequendama. Y ahí en medio de ese tema, y él lo dice, la mafia contraataca. Y cómo contraatacó de duro. Fueron momentos muy difíciles esos del inicio ya del gobierno de Uribe. Y ahí también volvemos a coincidir y a trabajar juntos, muy de la mano, y fue para mí un apoyo sustancial el de Hernán, cuando hubo que tomar la decisión de decirle a candidato Uribe o al candidato Restrepo, que el Partido Conservador no estaba con él, que teníamos que ir a hablar con el presidente Uribe y tratar de hacer con él al partido, pero él había definido que solamente se entendía con la institucionalidad. Bueno, allí también volvemos a compartir y siempre me sentí muy bien rodeado y muy bien asistido, si se quiere, y perdón la petulancia de esa expresión, con Hernán al lado. Tampoco conocí en detalle todo lo que fue esa trayectoria de horror que fue la FARC en el Huila y lo que pues sí sabemos que hicieron con tantos dirigentes políticos. Otra cosa importante del libro es que además de que es muy ágil y muy ameno y se lee fácil, esa es la prodigiosa memoria de Hernán. Yo, como digo, conviví con él muchos momentos. Y cuando volví a leer el libro sobre esos momentos, era como que como volver a vivirlo, pero yo no me acordaba, yo no tenía la misma memoria. Esa memoria es prodigiosamente expuesta en el libro y le da, por supuesto, un gran valor. No quiero extenderme más, aun cuando se podría hablar muchas cosas, pero quiero subrayar también una cosa importantísima. Este libro sería la mejor defensa actual de lo que es o de lo que ha sido el Congreso de Colombia. Tan vituperado, tan hostigado, tan desprestigiado, pero lo que el libro muestra de lo que pasa en el Congreso, de lo que se debate en el Congreso y de cómo el Congreso construye y toma decisiones que definen el rumbo del país, es admirable. Creo que así como es una historia íntima de Colombia, en estos últimos 2 décadas, es una defensa objetiva y motivada, sin quererla probablemente, de lo que es el Congreso como institución de la democracia. Y allí ve uno cuando Hernán hace debates como el de Transmilenio, o cuando saca el proyecto de extinción de dominio, o cuando sacamos la reelección presidencial en el 2005, o la reforma política del 2003, que fue en ese momento, y ahí compartimos con Rodrigo Rivera, que era el presidente del Partido Liberal en ese momento, y nos tocó enfrentarnos, por decir algo, al presidente Uribe, que no tenía interés distinto al sacar su referendo, el referendo del 2003, y nosotros queríamos sacar la reforma política porque creíamos que era más posible de sacar, más viable y más necesaria para el país en ese momento. La historia de Gracia fue así o no, Rodrigo, pero
ahí también estuvimos y ese fue un momento muy importante, la reforma política del 2003. Hernán, mi admiración se sienta al leer este libro, de verdad, por su valor, por su coraje, por su memoria, por su estilo, por una cantidad de cosas. Y no tengo la seguridad de que ustedes se deleitarán leyéndolo y que aprenderán muchísimo de la historia íntima de Colombia. Gracias. Es muy cierto lo que dice el doctor Holguín sobre el Congreso. Me abrió los ojos el libro al respecto en muchos sentidos. El doctor Rodrigo Rivera, ¿usted qué nos quiere comentar sobre esos encuentros, esos años, esas experiencias? Bueno, primero que todo, mi gratitud a Hernán por invitarme a compartir este lanzamiento del libro y en compañía tan distinguida de Carlos, de Antonio, con quienes efectivamente compartimos experiencias muy interesantes, históricas en el Congreso Nacional. Pero también mi gratitud como ciudadano, como colombiano, a Hernán por en medio del fragor de las luchas parlamentarias y políticas, tomarse el tiempo precavido para tomar nota, para escribir y mantener una especie de bitácora, y para algún día condensar todas esas observaciones en una obra como la que nos entrega en el día de hoy. Con Hernán coincidí en el Congreso, en el Senado, intensamente por 4 años, porque fuimos compañeros de comisión primera en el Senado entre el año 2002 y el año 2006, y un poco más a la distancia entre el año 98 y el año 2002. Él era representante a la Cámara, yo había sido elegido senador en el año 98, de modo que en cámaras distintas enfrentamos retos parecidos en el gobierno de Andrés Pastrana y en el primer gobierno de Álvaro Uribe. Pero siempre encontré en Hernán Andrade un interlocutor respetable, valioso, constructivo, un patriota consumado, que era capaz de empinarse por encima de los compromisos partidistas, por encima de las consignas banderizas, que era capaz de ejercer creatividad para encontrar un terreno común con quienes estábamos en orillas distintas. Yo tenía un poco más de experiencia que Hernán, no porque tenga más años que él tal vez, sino porque había sido un poco más precoz. Yo llegué a la Cámara de Representantes en el año 90, fui elegido cuando tenía 26 años, fui revocado en el año 91 por Antonio Navarro y por Álvaro Gómez. Me pareció injusto, pero soporté el desafío y fui otra vez a elecciones en el año 91, fui reelegido, fui elegido presidente de la Comisión Primera de la Cámara cuando todavía estaba vivo Pablo Escobar y cuando no solamente enfrentábamos los narcomicos del cartel de Cali, sino las conjuras para asesinar o para intimidar al Congreso por parte de Pablo Escobar. Yo vi morir compañeros míos del Congreso a manos de Pablo Escobar, Darío Nariño, miembro de la Comisión Primera del Senado, Arlén Uribe, miembro de la Comisión Primera de la Cámara, y como dice bien Hernán, yo vi tal vez más de la mitad del Congreso comprometidos seriamente con el cartel de Cali. Lo sufrimos en carne propia. Muchos de ellos terminaron en la cárcel, muchos de ellos terminaron perdiendo la investidura, muchos de ellos no, pero no había que ver sino la manera como votaban y la manera como empujaban sistemáticamente una y otra vez los narcomicos para entender qué clase de oráculos estaban escuchando y qué clase de amos estaban obedeciendo en el Congreso de Colombia. Fueron tiempos muy difíciles. Hernán ha recordado aquí que me tocó como presidente de la Cámara de Representantes en el año 95-96, siendo yo liberal, dirigir el proceso que la Cámara de Representantes adelantó contra el presidente de entonces, Ernesto Samper, y le ofrecí garantías
a tirios y troyanos, a oficialistas y opositores. Y en eso creo que hay que destacar un punto de coincidencia con Hernán Andrade, porque cuando fue presidente del Senado, yo ya no estaba en el Senado, pero como ciudadano estaba en el exterior, estaba estudiando en los Estados Unidos, pero como ciudadano lo seguí de lejos, y tengo que decir que me sentía orgulloso de la hidalguía, de la estatura moral y del compromiso político de Hernán Andrade, no con el gobierno que apoyaba, que era el gobierno de Álvaro Uribe, sino con la democracia y con la institucionalidad. Le ofrecía garantías a unos y a otros, en medio de los debates más álgidos y de una oposición feroz que había al entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe. Le ofrecía también, por supuesto, garantías al gobierno. Tenía posiciones claras, pero eso no lo llevaba a hacer una política burda, a hacer una política ultrasectaria que diezmara las garantías a quienes con tanto esfuerzo habían conquistado su representación en el Congreso. Lo digo porque eso ya no se ve. Lo digo porque como ciudadano me dolió el debate del martes. Me dolió. Yo fui presidente de la Cámara, Hernán fue presidente del Senado. Hay muchos que han sido presidentes de la Cámara y del Senado y lo han hecho con capacidad para brindarle garantías a todos. No para usar trucos de tercera categoría para cerrar el único escenario que la democracia permite que todas las voces se escuchen, que es la voz del Congreso. De modo que mi homenaje a Hernán por ese testimonio de bonomía, ese testimonio de compromiso con los valores de la institucionalidad y de la democracia, no predicado con palabras vacías o huecas, sino con experiencias concretas que fortalecieron nuestra democracia. Pero más allá de eso, quiero agradecerle a Hernán por dejar el testimonio de su vida como líder político en este libro que he tenido la oportunidad de leer, que ustedes se van a deleitar también leyéndolo, y que nos ayuda a entender sin extremismos la realidad y la historia de Colombia. Ayer hablaba con unos empresarios que están muy desesperanzados y muy pesimistas con lo que está pasando en el país. Y yo les explicaba que había que ser optimistas. Y les terminé con una frase que hoy puse en un Twitter diciéndole: sí, hoy tenemos muchos problemas, tenemos más problemas, pero tenemos mejores problemas que antes. Hace 10 o 20 años los problemas eran masacres, secuestros masivos, actos terroristas, tomas de pueblos, secuestros de centenares de policías y soldados. Eran ciudades sitiadas, empezando por Bogotá. Eran carreteras que no podíamos recorrer. Hoy tenemos muchos problemas, más problemas, pero mejores problemas. Yo creo que Hernán con su libro nos permite otear con un horizonte desapasionado de mediano y largo plazo la historia de Colombia que hemos vivido, para entender que no la podemos juzgar en blancos y negros, sino en matices de grises, y reconocer que ha valido la pena vivir, porque quienes estamos aquí somos una generación de sobrevivientes, y no sobrevivientes de lo que ha padecido Colombia, sino, como lúcidamente lo dice Hernán, sobrevivientes de muchas Colombias. No hay una sola Colombia, hay muchas Colombias, y la vivencia de cada uno de nosotros en esas Colombias es distinta. Incluso la vivencia de la violencia ha sido distinta. La de Hernán ha sido extrema, porque viene del Huila, hizo política en Caquetá. La mía ha sido un poco distinta, yo vengo de Pereira, Risaralda. La economía del café y la institucionalidad cafetera nos blindaron como no pudieron blindar al Huila de Caquetá de la pesadilla de los grupos alzados en armas. Ese testimonio también es importante, más cuando hoy tanta gente persiste en desconocer la realidad que vivimos, en negarla, en oponerse a que la llamemos guerra. Yo creo que Hernán ofrece un testimonio adecuado de lo que sufrimos y cómo la institucionalidad, cómo los partidos políticos tuvieron la lucidez de encontrarse, hallar un máximo común denominador para enfrentar los desafíos que teníamos que sortear, para acabar con el cartel de Medellín, el de Cali, con las AUC y finalmente con las... Nos queda terreno por recorrer, pero en las historias que narra Hernán tenemos inspiración suficiente para saber que podemos seguir avanzando. Y yo finalizo diciendo también resaltando otro de
de los factores que a Hernán le tocó vivir desmesuradamente, que no siempre fue así y que yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes de la política colombiana. Y es solucionar esta anomalía terrible de la polarización extrema, de la polarización política extrema que estamos sufriendo. Carlos y yo, que tuvimos responsabilidades antes que Hernán, sabemos que una época en que por más que hubiera gobierno y oposición, por más que hubiera responsabilidades en manos de un partido o de unos partidos y oposición en manos de otras, éramos capaces de encontrar un sitio en el canapé republicano para enfrentar juntos los desafíos del terrorismo, de la violencia, por lo menos la política exterior, el manejo macroeconómico. Eso desapareció. Cuando Hernán llegó al Senado en el año 98, había desaparecido justamente en ese año o en los años anteriores. Aún en el gobierno de Ernesto Samper, yo recuerdo las fuerzas conservadoras respaldando al gobierno más embestido hasta ese entonces por las fuerzas de las FARC y de los grupos paramilitares, respaldándolo cada que había secuestros masivos de soldados y policías, y no tratando de hacer leña del árbol caído, no tratando de obtener dividendos políticos, no tratando de asignarle al gobierno las culpas de los crímenes. Eso se mantuvo incluso durante el gobierno de Andrés Pastrana. Había oposición liberal y sin embargo el liberalismo apoyó los diálogos de paz del Caguán, con muy pocas voces disidentes que formulábamos reparos, entre ellas la mía. Yo hice el primer debate contra el proceso y la zona de despeje del Caguán en el año 99, Carlos lo recordará, en el Senado de entonces. En una época tan temprana que aún Germán Vargas Lleras defendía el proceso del Caguán, y yo advertía que las concesiones que se le habían dado a la guerrilla de las FARC eran tan extravagantes que garantizaban que ese proceso no llegara a ningún Pereira, fuera a fracasar. Pues bien, aún en ese gobierno de Andrés Pastrana, cuando ya Hernán estaba en la Cámara de Representantes, en materia de orden público, aún la oposición y el gobierno estaban rodeando a la institucionalidad y al presidente de entonces. Eso empezó a desaparecer en el gobierno de Álvaro Uribe. Nos ha costado demasiado en los últimos 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos ver cómo por primera vez en la historia de Colombia un esfuerzo serio, estratégico, razonable por resolver un problema grave de orden público, que era el problema de las FARC, fue hackeado creíblemente desde la derecha por uno de los actores que más autoridad y credibilidad tenía en Colombia o tiene en Colombia en esa materia. La primera vez. No vimos procesos de paz y esfuerzos por resolver temas de orden público delicados en Colombia hackeados desde la institucionalidad con credibilidad. Y yo creo que eso nos ha costado demasiado, y Hernán lo relata bien y lo refleja bien en un libro lleno de matices, de historias, de anécdotas, de confesiones personales, del drama de su familia, de su departamento, de la provincia colombiana en general, que tuvo que sufrir esta pesadilla de la violencia y de las paradojas de la política, que no sabía leer al mismo tiempo esa clase de desafíos aquí en los escenarios del Congreso Nacional. Por todo eso considero el libro una lectura obligada. Bienvenido su testimonio, Hernán. Ojalá haya muchos más testimonios de esa naturaleza para que la historia de Colombia no se nos olvide y para que especialmente las nuevas generaciones no tengan que leerla exclusivamente a través de Netflix, sino que la puedan leer en el testimonio de sus protagonistas, con todos los matices y los dilemas y las encrucijadas del alma que todos los sobrevivientes de esa historia tuvimos que sortear. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Antonio Navarro, por favor. Bueno, mi presencia aquí tiene, creo que, un significado muy especial, precisamente en estos tiempos de gran polarización que estamos viviendo. Porque demuestra, primero, que la historia de Colombia es más compleja que la historia de los últimos años, que todos de algún modo o de otro venimos de la historia del bipartidismo en este país. Y segundo, que aún estando en orígenes distintas ideológicas, podemos y hemos trabajado juntos y vamos a tener que seguir trabajando juntos. Yo cuento de mi historia personal que mi abuelo fue general de la República del Partido Conservador, herido en la batalla del Puente de Girardot en la guerra de los 1000 días. Godísimo, regodísimo el viejo. El general Félix Navarro Trivín.
Mi papá se volvió liberal porque se fue a vivir a Baraya, Huila. Claro, porque eran los tíos de él, porque mi abuelo murió cuando mi papá estaba todavía muy joven, y entonces se fue a vivir a Baraya, donde un tío que era liberal ya se volvió liberal y mi mamá también. Entonces, pues en mi familia ha habido conservadores, bien conservadores, liberales, bien liberales, y por supuesto también hoy estamos en una posición, un paso más allá. Pero además por mi propia experiencia personal, ahora te hablaba de San Vicente del Tahuán. Cuando yo estuve en esa zona del sur del Caquetá, encontré que el Caquetá estaba y está dividido en dos mitades. El norte del Caquetá casi todo liberal y el sur del Caquetá casi todo conservador. Y entonces en el norte del Caquetá las FARC, cuyo comandante fundador Manuel Maduranda había sido guerrillero liberal, la gente los veía de alguna manera como una extensión de la guerrilla liberal de los años 50. Y cuando nosotros llegamos con las banderas del general Rojas Pinilla, azul, blanco y rojo, que es el M-19, al sur del Caquetá, nos recibieron como su guerrilla, la guerrilla. El M-19 en el sur del Caquetá fue la guerrilla conservadora más grande de Colombia. Mire, en 1980, cuando apareció el movimiento Firmes, yo era ya el jefe del grupo del M-19 en el Caquetá, llegamos 35 y en un año éramos 1.500, imagínense ustedes esa tasa de crecimiento. Y le decíamos a la gente, ahora muchachos, voten por Firmes, ¿no? Y nos decían los campesinos, vea, nuestros hijos están con ustedes, nos hacemos matar por ustedes, pero no nos volteamos. Iban y votaban por el Partido Conservador. Esa es Colombia. Esa es la Colombia que está evolucionando, está creciendo, está cambiando. Entonces, en una Colombia de esa naturaleza, de ese origen, de esa manera de ser, de esa historia, ¿cómo vamos a llegar a una polarización como la que estamos viviendo tan extrema en los últimos años? Yo sí creo que ese es un reto, que eso no puede seguir siendo así. Y creo que la historia que cuenta Hernán Andrade, de cómo trabajamos con muchos sectores políticos resolviendo problemas del país en el Congreso, es una demostración de que sí se puede trabajar juntos estando en orillas ideológicas y en partidos distintos. Yo quiero resaltar dos cosas del libro, dos de las muchas trabajos parlamentarios que hicimos juntos. La ley 617 del año 2000. Esa ley le puso orden a los departamentos y municipios. Las gobernaciones y alcaldías estaban en un desorden absoluto. Se llenaban de burocracia más allá de los que podían pagar de lejos. Se endeudaban sin límites. No tenían disciplina fiscal, no tenían disciplina administrativa. Él y yo, entre otros, con el ministro Juan Camilo Restrepo y la Serna, de director de Crédito Público, hicimos esa ley. Yo venía de la experiencia de haber sido alcalde de Pasto y conocía bien el día a día de una alcaldía. Yo me vine de Pasto y me encontré con Hernán, que había sido elegido representante a la Cámara por el Luis, y yo representante a la Cámara por Bogotá. Fíjese usted, por Bogotá, después de terminar el 31 de diciembre la alcaldía de Pasto, en marzo me eligieron en Bogotá representante de la Cámara, y trabajamos juntos esa ley 617, y con todas las dificultades y problemas que tienen los municipios y las gobernaciones hoy, para nada se volvió a repetir esa situación de municipios absolutamente en bancarrota, gobernaciones que no podían siquiera pagar los salarios. Le metimos disciplina fiscal y administrativa a departamentos y municipios, y eso fue hecho entre todos los partidos políticos como una necesidad nacional que vaya más allá de las apuestas ideológicas. Y lo segundo, de lo tanto de resaltar en este libro, es el título de uno de los capítulos que dice Uribe conservador. Yo sí creo que eso es verdad. Ese Uribe en el 2002 llegó con una visión bien realista de lo que había que hacer en el país, reconozcámoslo. Ese intento de acuerdo de paz con las FARC en el Tahuán
Fue una cosa muy mal manejada y muy mal interpretada por todos, especialmente por las FARC. Si las FARC hubieran firmado en ese momento ese acuerdo de paz, nos habíamos librado de muchísimas dificultades y violencia y dolor en este país, pero creían todavía que la revolución armada podía llegar a la victoria y se equivocaron de medio a medio. Pero la interpretación de Uribe de la realidad pues demostró que era el camino, había que ejercer la autoridad. Si la guerrilla no estaba dispuesta a una negociación razonable, pues había que ejercer la autoridad. Y cuando Uribe se presentó prácticamente solo, el primer respaldo serio y organizado que recibió fue el del Partido Conservador. Claro, Juan Camilo Restrepo tuvo que sacrificar su candidatura y terminó no siendo candidato presidencial y masivamente, perdón, caramba la tos, de tanto hablar uno ya, ¿ah? La precandidatura, sí señor. Si digo candidatura me meten una multa, no, precandidatura. Ese respaldo masivo del Partido Conservador sirvió para que Uribe ganara esa elección presidencial en primera vuelta. Pero lo que quiero resaltar del libro y de la posición de Hernán es que pese a esa identidad ideológica tan clara, fue capaz de diferenciarse en los años recientes y de apoyar con toda claridad el acuerdo de paz reciente firmado con las FARC. Creo que alguien que vivió como él la persecución de las FARC, la realidad de su región, lo que sucedió en el Huila, que pudo entender que el camino que había que hacer para ponerle fin a ese conflicto y a esas amenazas y a esas realidades que vivían los ciudadanos del Huila más en casi cualquier parte del país, era apoyando el acuerdo de paz de 2016. Creo, Hernán, que dio usted una demostración de inteligencia, de capacidad, de autonomía, de visión de futuro, que merece un aplauso, porque creo que lo merece. De manera que aquí lo que queda es a comprar el libro, mis estimados compañeros. Háganme el favor. Vamos a leer el libro, es un relato bien escrito, de muchos años de historia de Colombia. Desde ese seno del Congreso, que coincido con los que se han dicho, es mucho menos malo que lo que se ve desde afuera y trabaja mucho más de lo que desde afuera también se les reconoce. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Navarro. Doctor Andrade, yo creo que tenemos unos minutos para una reflexión final. Yo le quería hacer una pregunta. Mire, yo creo que en la vida de un dirigente político hay un momento que debe ser especialmente difícil y es cuando ese dirigente se da cuenta de que las circunstancias de su país, del momento, le obligan a él mismo a administrarle una medicina difícil, dura, dolorosa, amarga a su propia gente, a su propio pueblo, para curar una enfermedad de mayores dimensiones. Usted trae un relato ahí extraordinariamente bien contado sobre un episodio de esa naturaleza que pasó a la historia como el 012 y está muy bien contado porque es parte experiencia personal, parte reflexión política, parte crónica histórica. ¿Por qué no nos comparte algo de esa experiencia que debió ser tan difícil para los dirigentes políticos de provincia en ese entonces? Antes de referirme a ese episodio, me quedo gente sin saludar y es muy difícil. A Luis Carlos, allá mi jefe publicista, y coincidiendo con Antonio, en la campaña del 2000, la última que hice para Senado, 2014, el ambiente contra los que apoyábamos el proceso de paz era terrible. En el Huila yo bajé de 40 y pico a 30 y pico a 20.000 votos, precisamente por llevarle la contraria a la gente del Huila que salía a votar debajo de las piedras por Uribe, porque confrontaba la FARC, y que aquí con mi publicista me dijo, Hernán, ¿y cómo va a ser el eslogan? Le dije, pues la paz. Pero ¿cómo se va a meter usted a defender la paz? Yo le dije, pues que precisamente tengo que salir elegido con lo que estoy haciendo, y como buen godo le pusimos el eslogan, la paz es contigo. Después los va a robar alguien en la izquierda
cuando el plebiscito, o se lo robaron, y no me pagaron derechos de autor. Pero sacamos 70.000 votos, por eso cuando nos decían mermelados, corruptos, ladrones, pero si ya mis 70.000 votos los saqué con mi eslogan, yo no engañé a nadie. Y frenteamos, ¿cierto, Danilo? Y frenteamos en Colombia, y los votos míos no eran sino Huila, Meta, Caquetá. Perdimos 20 y pico mil de votos frente a Uribe, perdimos 20.000, habíamos sacado 90.000 en el 2010 y bajamos 20.000 votos por defender la paz. Entonces, ese era parte de los costos políticos que va ligado con lo que usted menciona. Luis Carlos, un saludo muy especial. Luis Carlos, mi amigo en el directorio nacional, mi jefe, y un muchacho que se proyecta, tantas caras amigas que quedaría saludarlos a todos. Usted toca un tema, Andrés, que es lo que yo le valoro a Antonio. Y me ha gustado saber, aparte que físicamente es una buena candidata verde, la niña que está en la tributaria parece alumna de Navarro. Es que el buen político no es el que se gana los aplausos. El buen político es el que vota una reforma tributaria. Y yo he visto a Antonio defender reformas tributarias desde la oposición, ahora que había decisiones políticas en contra. Y esta niña verde ha asumido posiciones en la Comisión Económicas con temas, ¿quién le gusta votar impuestos? Parte de la impopularidad del Congreso y constitucionalmente es que no puede haber gastos sin representación. Y mientras los ejecutivos como Antonio, cuando es gobernador y alcalde, se ganan las palmas, nosotros nos ganamos los madrazos, porque nosotros somos los que nos toca las decisiones trascendentales. Y parte del mérito que yo siempre he tenido a Antonio y a los colegas es meternos en los temas difíciles, llevarle la contraria a la gente cuando uno tiene la convicción plena que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y por eso Navarro trae un episodio que yo quiero refrescar, que ustedes lo lean, que es ganarnos todo lo que significó la ley 617 de Álvaro Sarama. Eso era imposible medírsele a los 1080 alcaldes que le íbamos a quitar supernumerarios y que le íbamos a quitar gastos por un principio muy sencillo: usted solamente gaste lo que le ingresa. Esa fue la 617, que Rodrigo también la apoyó desde Senado, y hubo consenso partidista, y era una deuda pública de 5 billones de pesos la que tenían los municipios en ese momento. Hoy Colombia no hubiera sido viable, y eso lo resalta Juan Camilo Restrepo, que era el ministro de Hacienda. Entonces, con Antonio tenemos esa identidad desde las orillas, aunque no me quiero meter aquí en 11 varas, aunque esa izquierda de Antonio yo la veo bastante revaluada, bastante moderada. Cuando son temas como estos administrativos, Antonio es más conservador que todos los, que parece al general, al abuelo, para cuando son temas de defensa de la institucionalidad. Los que no conocen esa faceta de Antonio, Antonio es hombre rígido en ese sentido. Entonces, usted pregunta por un episodio del 02, y ahora Esperanza, que le va a tocar que inaugurarla en la primera reforma tributaria. Le dije, no me preocupe, Esperancita, que le tocó ganarse los primeros madrazos como senadora. No vaya a creer que este tema solamente es redes sociales, este tema también hay que… Así que no se preocupe, que cuando vaya al Huila a alguien le va a echar un vainazo por haber aprobado la ley de financiamiento, porque la política es eso, es meterse en las tormentas, Rodrigo, y llevar la idea a buen puerto. 012, el tema es muy sencillo. Antonio Navarro en la constituyente, Álvaro y Serpa les pareció fácil en esa constitución garantista y de derechos dejar una norma abierta de ingresos a las regiones. Como quedó diseñada, no tenía techo. Y entonces, si hubiera esa norma hoy, si estamos hoy buscando 14 billones, que apenas encontraron 7, hubiéramos necesitado 100 billones, como venía redactada la norma. Con bondades, claro, ¿quién no va a querer financiar salud y educación? Entonces Navarro, Serpa y la constituyente y Álvaro dijeron: descentralización territorial, démosle plata a las regiones. Cuando ya fuimos a ver la realidad,
El único que ha dicho la verdad estos últimos días en materia económica ha sido el Contralor. El tema es estructural, el tema son 30 billones, no son ni 14. Siempre vivimos al debe, vivimos quebrados, financiándonos al debe. Y Juan Manuel Santos, ya Juan Camilo Restrepo con las 6.17 tuvo suficiente, y el Congreso ha revolverado. Entonces Andrés Pastrana tomó una decisión, dijo pues traigamos un líder bogotano, y trajo a Juan Manuel Santos de ministro de Hacienda. Y me llama Juan Manuel Santos y me dice: Hernán, yo sé de su liderazgo, asúmame la ponencia de las transferencias regionales para disminuir transferencias a las regiones. Ay, él no me quiere pedir otra cosita, ministro. Yo me acabo de ganar todo lo que usted quiera con las 6.17. No, yo le ayudo, pero no me ponga a frentear. Y me agaché en esa ponencia, pero para allá va el episodio. Y agarramos y compartíamos cámara con Antonio, y agarramos a Celio oposición, y un día tuvimos un enfrentamiento con Uribe en su despacho en privado. Uribe, porque el voto de nosotros dependía pasar, usted era ministro, no, estábamos en el Senado. Y entonces me dice en el 012, y me dice Uribe: Hernán, ayúdeme. Pero presidente, si usted salió elegido dándole madera a las transferencias desde gobernador de Antioquia, ¿cómo va a venir a pedirme ahora, si usted se hizo elegir presidente con el mismo discurso y ahora se voltea? ¿Cómo me va a pedir a mí que yo ahora? Dijo: Hernán, pero la realidad ahora es otra. Ahí la diferencia entre ser candidato y ser presidente. Bueno, tuvimos una discusión durísima. Y el proyecto siguió. El proyecto siguió su trámite. No, es Pastrana. Estoy mezclando Uribe con otro episodio. Pastrana. Santos llega, toma el Congreso. Es que Uribe tuvo un episodio de transferencias, 2006, donde fue la consecuencia y también nos pidió el mismo tema de transferencias, el mismo tema con dos episodios diferentes. Pastrana, que Uribe también le tocó. Pastrana presenta, Juan Manuel Santos lidera, había más estudiantes que ahora en la Plaza de Bolívar y profesores, y la Plaza de Bolívar llena. Duramos tramitando el proceso, votamos negativo con Antonio toda la primera vuelta, volvió y surtió su quinto debate, y nos pusimos con Antonio a conciliar con Santos. Estuvimos cerca, a milímetros de negociar con Juan Manuel Santos un acuerdo. Si usted acordará el episodio, Antonio, pero por X motivo Juan Manuel no accedió, el expresidente Santos, y se nos fue a plenaria. Cámara, sí. Basilio Villamizar, presidente de la Cámara, nombrado una comisión conciliadora. Ahí Vives, Petro, ahí cerrará el libro. Hay un incidente personal fortísimo entre Petro y Santos, ministro de Hacienda, porque Petro no tiene las buenas maneras de Navarro y le pegó una insultada de la Madonna a Juan Manuel Santos, y todavía Juan Manuel Santos estaba en sus 50 y se remangó, y Petro se agachó y no le jaló a las trompadas. Petro después se desquitó, ¿no?, en un debate de auxilios, y entonces Santos envalentonado le hizo la vela victoria a la plaza de Bolívar llena, y nos pidió que derogáramos el estatuto docente, y le dije: no presidente, hasta allá no le jalamos. Ese episodio es duro, y después de no votar, terminé en la comisión conciliadora, acordando con el gobierno y acordando con esa comisión el acto legislativo que moderó el crecimiento de las transferencias. Entonces eso tiene dos ópticas. Si usted se para en una tarima y echa el discurso, usted le quitó a la salud y educación 50 billones. Si usted se para en la otra orilla, pues si estamos buscando 14, ¿dónde hubiéramos encontrado 100 billones de pesos para todos estos años? Ese es el difícil arte. A Mirencita Paredes, que le tocó votar, le cogieron la casa a piedra en Nariño y le pegaron todos los insultos, pero una consecuencia donde está equivocado Iván Duque. Los partidos políticos somos soporte de la democracia. Las decisiones más difíciles las tenemos que soportar los partidos y los actores. Ese tema de ser partido de gobierno sin representación y sin responsabilidad,
y de ser partido de gobierno de amante y escondida, ese es un tema difícil de vender. No es fácil construir gobernabilidad sin partidos políticos ejerciendo un liderazgo en el Congreso con representación propia, eso más temprano que tarde. Tendrá que el presidente Duque llamar a las colectividades políticas como partidos políticos a hacer un gran acuerdo nacional. Entonces, la pregunta suya, Andrés, ese episodio del 012, que después Uribe le tocó en el 2007, es la demostración de que toca legislar con la razón y no con el corazón. En el Congreso toca ejercer el liderazgo en los temas difíciles, como le tocó a Navarro en la 2, en la 6-17, como nos tocó en temas de extinción de dominio, como nos ha tocado en tantos temas, como le toca al Congreso en la próxima semana, ley de financiamiento, como le toca al Congreso asumir responsabilidades y parte. No hay Congreso popular en el mundo, Rodrigo. Otra vez fuimos a dar a Uganda, el Congreso de Estados Unidos tiene 30% de favorabilidad. El Congreso de Alemania tiene cadena de televisión y radio para tratar de sobreaguar su popularidad. Ningún Congreso es popular en el mundo, porque el Congreso de por sí deposita toda esa soberanía y porque le corresponde toda esa clase de discusiones. Yo creo que eso es parte de la consecuencia, por eso mezclar el Parlamento y después la vida ejecutiva, eso no es tan fácil, eso lo pudieron gozar personas como Antonio Navarro y Carlos Holguín, que antes de la Carta del 91 pudieron hacer ese doble tránsito entre mezclar ejecutivo y vida parlamentaria, en fin. El libro narra el episodio del 012, narra el episodio del enfrentamiento Petro-Santos, que solamente se pudo conciliar en la segunda vuelta presidencial, cuando indudablemente como alcalde de Bogotá, Santos, que había perdido la primera vuelta, pasó a ganar en Bogotá y ganamos esta difícil elección por 1 millón de votos, cuando la bandera del acuerdo de paz y muchas reflexiones. Las reelecciones la reversamos, pero la reelección alcanzó a servir a iniciativa mía y Víctor Holguín y todo lo que sacamos adelante. Sin Uribe, sin los 8 años de Uribe, no hubiéramos colocado a la guerrilla en posición de negociar. Y sin los 8 años de Santos, no hubiéramos negociado. Entonces la reelección no fue tan mala como nos la plantearon, sino que para esa continuidad, para esos 2 episodios sirvió. Claro, la Carta del 91 estaba concebida para no reelección, y cuando nos vimos a la realidad, el desequilibrio de poderes con un candidato presidencial reelegido llevó a que retomáramos y reversáramos la decisión de la reelección. Pero si usted me pone en retrospectiva, yo volvería a presentar el proyecto de reelección presidencial, porque una cosa era aquí en Bogotá y otra cosa era lo que vivíamos en provincia, que es lo que narra el libro. Así que ya estoy más largo. Andrés, un mensaje para las 2 legisladoras. Miriam ya es toreada en varias plazas nariñenses del país y sabe lo que significa tomar decisiones. Esperanza está deprimida y le tocará ahora asumir ese liderazgo, pero el mensaje a los jóvenes: el Congreso y el servicio público es lo más lindo que uno puede ejercer, Rodrigo, ese recuerdo. Yo fui concejal de Neiva, soy concejal de Pereira, y les diría que desde la democracia local hasta la democracia nacional no hay actividad más linda, más bonita que se pueda ejercer, que es el servicio público. El servicio público es lo más sagrado que puede haber, lo más lindo, y los que quieran hacer política háganla, pero háganla a fondo, con ganas, con gusto, con honestidad, con transparencia, con capacidades y tomando retos, Andrés, y votando lo que uno considere que debe votar y que le hace bien al país, no pensando en el debate siguiente, sino pensando en las próximas generaciones. Por esas vivencias me permito presentar este trabajo y Dios quiera que les guste a ustedes y que les guste al pueblo colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrade. Para cerrar, ¿quisieran comentar algo nuestros invitados? ¿Algún comentario quisieran hacer de cierre?
Bueno, muchas gracias a todos. Las Colombias que he vivido, Memorias y Confesiones Políticas de Hernán Andrade Serrano, muchísimas gracias, mil felicitaciones y los invito a todos a leerlo y a disfrutarlo. Sonido 1. Bueno, a los panelistas, al moderador, mil gracias. Aló, sonido. Muchas gracias, qué buen momento para regalar el libro en esta época navideña para nuestras presentes y futuras generaciones. El libro lo vamos a encontrar aquí a la entrada, entiendo que ya se está agotando el libro, pero desde mañana lo encontramos en Panamericana, en Lerner y en la Nacional. Recuerden que el libro nos lo está autografiando nuestro presidente Hernán Andrade, así que compren su libro, está aquí a la entrada. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Muchísimas gracias por compartir este espacio de amigos y los invitamos a degustar, como debe ser, unas delicias del departamento del Huila, bizcochos, salchiras, jugo de chulupa y el café de origen especial. A todos, mil gracias. Les recordamos nuestro libro Las Colombias que he vivido.